Amado Señor, en esta mañana te damos nuevamente las gracias por permitirnos abrir las Escrituras. Señor, como hemos cantado recién, queremos contemplarte, queremos poder ver al Rey a través de este precioso libro, la Biblia. Rogamos, Señor, en esta mañana que abras nuestro corazón para poder conocerte en un atributo más de tu personalidad. Señor, te deseamos, te necesitamos, anhelamos poder verte, adorarte y gozarnos en quien tú eres, Señor. Pedimos que uses tu palabra en esta mañana para penetrar en nuestra vida, en nuestro corazón y producir frutos dignos de arrepentimiento y una vida santa. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. En esta mañana ya iniciamos lo que va a ser una recta final en esta serie de los atributos de Dios. Y hoy vamos a meditar en el atributo quizás menos popular o más evitado entre las personas. Satanás tiene engañado al impío, a la persona que no es cristiana, haciéndole creer que Dios es solo amor y que no castigará a nadie. Incluso en algunos círculos cristianos, en algunas iglesias, jamás se ha tocado este tema en sus púlpitos. Muchos creyentes descuidados en el conocimiento de Dios ignoran sobre este tema. Y me estoy refiriendo a la ira de Dios, a la ira de Dios. ¿Alguna vez escuchó acerca de esto? Quizás sí, quizás muy pocas veces, quizás nunca. Yo le pido que en esta mañana usted preste atención, porque como le repito, este es un tema muy ignorado y es la primera vez que vamos a tocarlo de manera directa en nuestra iglesia. Este tema es tan importante que incluso el Hijo de Dios, el Señor Jesús, lo mencionó e hizo una exhortación muy dura que quisiera que la busquemos en esta mañana. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 4 y 5. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 4 y 5. Dice así la palabra del Señor. Mas os digo, amados míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este, temed. El Señor les había estado hablando a los apóstoles que en el futuro iban a empezar a sufrir persecución por causa del cristianismo, por causa de Cristo, por causa de Él. Y Él les exhorta y alienta a los que estaban escuchando su discurso. Y les dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Y aquí viene el versículo, el cual lo considero abrumante para el corazón que no conoce al Señor. Dijo Jesús, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este, temed. ¿A quién se refería el Señor Jesús? Se refería a Dios, a su Padre, aquel que tiene poder de quitar la vida en un segundo y también de echar nuestras almas o el alma del pecador en el infierno. Y yo quisiera que en esta mañana meditemos en primer lugar. Para los hermanos que están anotando pueden poner en primer lugar, meditemos acerca de la realidad de su ira, la realidad de su ira.
Creo que este punto es fundamental porque hay, como decía en la introducción, personas, iglesias, donde este tema no se habla, donde este tema no se toca, porque incomoda, porque es difícil, porque hay personas que se sentirán ofendidas o se sentirán abrumadas. Pero ¿qué haremos con esto? Dice la Escritura que toda la palabra, toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué haremos con estos temas difíciles de entender, que abruman, que preocupan? ¿Los esconderemos bajo la alfombra? ¿Los ignoraremos? ¿Exaltaremos la bondad y el amor de Dios y esconderemos allí abajo de algún lugar que no se vea su justicia y su ira? De ninguna manera. De hecho, cuando el predicador exalta al Dios de amor y apoca al Dios de justicia y de ira, está desfigurando la personalidad de Dios, está cometiendo una herejía. Por eso en esta mañana vamos a meditar en la realidad de la ira de Dios. Y para ello acompáñenme a Deuteronomio capítulo 32, versículo 39 al 41. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39 al 41. El Señor habla, Dios habla, y dice de esta manera: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Sin duda que cuando leemos este versículo, este párrafo, nuestro corazón debería sentir un profundo sentimiento de humillación y respeto frente a un Dios absolutamente soberano y glorioso. Miren lo que dice el verso 39. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay quien pueda librar de la mano de Dios. ¿Acaso algún ser humano podrá escaparse de la mano de Dios? Dice el verso 41 al final: yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. A veces el mundo piensa que puedes vivir toda tu vida lejos de Dios, puedes vivir toda tu vida haciendo lo que tus deseos te indican o te impulsan. Total, Dios va a perdonarte porque Él es buenito, porque Él es un viejito compasivo que tiene misericordia. Aun cuando ya has muerto y estás en su presencia, Él va a ignorar tus pecados y te dejará pasar a la tierra celestial. De ninguna manera. Miren lo que dice la palabra: yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. El mundo que no conoce a Dios vive en sus ideas fantásticas que su mente caída crea o inventa. Dios no es como usted se lo imagine, ni como yo me lo imagine, ni podemos darle una forma a Dios de acuerdo a lo que nuestro corazón desea. Dios es como Él lo revela en su palabra. Dios se ha revelado a través de su palabra para que le podamos conocer. Y aquí en el verso 41 tenemos a un Dios que dice explícitamente que Él tomará venganza de sus enemigos y que le va a dar la retribución a aquellas personas que lo aborrecen. Este pasaje es abrumador. Cuando el Señor me lo dio una mañana que estaba en angustia, recuerdo el año pasado,
exaltó su soberanía y su poder sobre la vida y la muerte de tal manera que quedó grabado en mi corazón. Él es soberano. Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. No le tenga temor al coronavirus, hermano. Él maneja el coronavirus. Como dijo el Señor Jesús, no temamos a aquel que puede quitar la vida del cuerpo, temamos a aquel que puede quitar la vida y echar nuestras almas al infierno. El verso 39 nos indica que no hay escapatoria, dice, y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay. Y el verso 41 promete venganza y retribución para los que aborrecen a Dios. Si has vivido toda tu vida aborreciendo a Dios, toda tu vida tratando su nombre sin temor, toda tu vida quebrantando los 10 mandamientos, déjame decirte que no va a haber escapatoria. Va a haber un día en el que Dios llamará a las personas a juicio y no habrá escapatoria para el pecador. Recibirá la consecuencia de sus pecados. Salmos capítulo 7, versículo 11, por favor. Salmos capítulo 7, versículo 11. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Verso 12, si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Verso 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Es una realidad la ira de Dios. Y este versículo nos dice que Dios está airado contra el impío, contra el pecador, todos los días. Es una mentira esa frase que usan algunos diciendo que Dios odia el pecado pero ama al pecador. ¿Qué dice este versículo? Que Dios está airado todos los días en contra del impío. Salmos capítulo 5, versículo 5, por favor. Dice la palabra de Dios, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Otra vez, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Acaso algún pecador en sus pecados podrá estar delante de los ojos de Dios? No. Este versículo dice que no estarán delante de sus ojos. Y expresamente, explícitamente dice que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece al que hace iniquidad. Dios odia el pecado y castigará también al pecador. En el día del juicio, cuando Dios castigue el pecado, no castigará el pecado en abstracto. Va a castigar al pecador. Y en el lago de fuego y azufre no va a estar el pecado en abstracto. Va a estar el pecador. ¿Se da cuenta? La realidad de su ira es una realidad. En segundo lugar, vamos a intentar una definición, hermanos. Y digo intentar porque es una definición propia y creo que es insuficiente para mostrar la magnitud de la santidad, de la justicia y de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Podríamos decir que es una de sus perfecciones mediante la cual su santidad y su justicia son vindicadas y exaltadas en gloria. Otra vez,
La ira de Dios es una de sus perfecciones, uno de sus atributos, mediante la cual su santidad y su justicia son vindicadas y exaltadas en gloria. Dios, a través de su justo juicio y de la ira como castigo, vindicará y exaltará su santidad y su gloria. Ahora, hermanos, cuando estamos ante la realidad de su ira, meditamos en que su ira es real, podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que enciende la ira de Dios? ¿Qué enciende la ira de Dios? Romanos capítulo 1, por favor, vamos a buscarlo. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Presta atención, Romanos 1, 18. Dice la Escritura, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué se revela desde los cielos? La ira de Dios. Verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y miren lo que dice el verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y mire lo que continúa escribiendo el apóstol Pablo, capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en los que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Una lectura lenta y meditada en este capítulo nos hará muy bien. Así que le aliento a que usted en esta tarde pueda volver a releer y a meditar en este pasaje de las Escrituras. Dios ha dado su santa ley, los 10 mandamientos, para ser obedecidos. Y nosotros le hemos pisoteado y burlado, haciendo de nuestros deseos nuestra propia ley. Dios ha dado su santa ley, los 10 mandamientos, para ser obedecidos. Y nosotros, los seres humanos, los hemos pisoteado y burlado de ellos, haciendo de nuestros deseos nuestra propia ley. ¿Está de acuerdo con esto? ¿Quién de nosotros ha cumplido los 10 mandamientos sin fallar a ninguno? Dios ha dado su ley para que todo ser humano la respete y viva según ella. Pero el ser humano ha dado vuelta su rostro a la ley de Dios, la ha pisoteado e incluso se burla de ella y ha hecho de sus propios deseos una ley para sí mismo. ¿Puede apreciar, querido hermano, querido amigo, lo grave de la situación de la humanidad ante Dios? Incluso por estos tiempos donde surgen este tipo de pandemias y situaciones difíciles, muchas personas, en vez de arrepentirse y tratar de buscar a Dios, hacen todo lo contrario, endurecen su corazón e insultan a Dios por permitir este tipo de situaciones y se rebelan en contra de Dios. Incluso intentan negarlo como que no existe. Sin embargo, como decía hace un momento, todo átomo, toda partícula del universo está en total control de nuestro Dios y todo es permitido por Él. En tercer lugar, ¿qué efecto tiene la ira de Dios en el creyente y en el impío? ¿Qué produce la ira de Dios en el creyente y en el impío? Vamos a abordar en primer lugar qué produce la ira de Dios en el impío. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
Cuando el pecador dice estamos viviendo en paz y seguridad, es allí, en el momento menos pensado, cuando el justo juicio de Dios llegará. Cuando digan paz y seguridad, el juicio y la ira de Dios caerán sobre el mundo pecador, así como los dolores de parto a la mujer embarazada. No los espera, pero en el momento que llega se da cuenta que el niño está por nacer. ¿Qué produce la ira de Dios en el impío? Destrucción repentina. Proverbios 1, 23 en adelante. Proverbios capítulo 1, versículo 23 en adelante. Dice la palabra de Dios. Dios habla y dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. ¿Qué produce la ira de Dios en el impío? Produce abandono de parte de Dios. Dios abandonará al impío. De hecho, una de las cosas, de las situaciones que las personas sufrirán en el infierno es el abandono total de parte de Dios. Dios no estará allí. Y cuando Dios vindique su santidad y su justicia en gloria, derramando las copas de la ira que menciona el libro de Apocalipsis, muchos le llamarán, pero Él no responderá. El tiempo se ha cortado, se ha agotado. El tiempo de la gracia se ha terminado y se estará viviendo el tiempo de la justicia y de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Dice el versículo 1, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria.
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Vamos al verso 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces, y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Verso 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue en sobremanera grande. Sin duda que una simple lectura de este capítulo trae desesperación en el alma de aquella persona que no conoce al Señor. ¿Y en el creyente qué produce leer esto? Ustedes saben que parte de lo que me impresiona y me lleva a la adoración de Dios es lo que exclaman estos ángeles cuando obedecen la orden de Dios. Dice el versículo 5, que el ángel que le fue dado la autoridad para vaciar una de esas copas de ira, exclamó: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado sobre estas cosas. Verso 7 dice: también oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Una adoración, una exaltación de la justicia preciosa de Dios. Y saben que otra cosa también me ha llevado a reflexionar en la dureza del corazón humano. Porque fíjense que a través de todos estos juicios que producen dolor en las personas que estén sobre este planeta, ninguno de ellos se arrepintió. Dice la Biblia que blasfemaban, insultaban a Dios por lo que estaba pasando en el planeta y no se arrepintieron. Qué duro que es el corazón humano. Cualquier neófito que lea esto podría decir: qué Dios terrible, y sí, temible. Dios no tiene amor, pobres personas. Déjenme decirle que las personas que estén viviendo estas copas de ira y estos juicios son personas que se lo merecen. Son impíos que toda su vida aborrecieron e insultaron a Dios. Pero ¿qué produce la ira de Dios en el creyente? Volvamos a 1 Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 en adelante. Dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y presta atención, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? La iglesia no vivirá todo lo que hemos leído en Apocalipsis. La iglesia de Cristo no sufrirá la ira de Dios. La iglesia del Señor ha sido redimida y ha sido castigado su pecado en el Salvador. En el creyente la ira de Dios no tiene el mismo efecto que en el impío, porque en el creyente sus pecados ya fueron castigados en la persona y en el cuerpo del Señor Jesucristo. Vamos a Isaías capítulo 53. Dice la palabra de Dios, versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Se da cuenta? El pecado nunca quedará sin castigo, nunca. El pecado ha de ser castigado. La santidad y la justicia de Dios exclaman castigo al pecado. El impío pagará por sus pecados, pero aquellos que hemos acudido al Señor Jesús en arrepentimiento y en fe, dice la Biblia que Dios cargó en el Señor Jesús nuestros pecados. El Señor tomó nuestros pecados, mi pecado y su pecado, y Dios castigó nuestro pecado en él. ¿Se da cuenta de lo que nos ha librado el Señor? ¿Se da cuenta que ninguno de nosotros sufriremos una gota de la copa de la ira de Dios? Nos ha pasado cerca, pero ha repercutido en nuestro amado Salvador, no en nosotros. Ustedes saben que cuando el Señor estuvo por ir a la cruz, el mismo Señor sufrió en su alma lo que habría de venir. Dice la Escritura en Mateo capítulo 26, que Él se fue a orar y le pidió a 3 de sus apóstoles que lo acompañen. Los dejó en un lugar y Él se fue para estar solo. Y les dijo, oren por mí, porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Y el Señor dice que clamó al Padre diciendo, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Qué copa hablaba el Señor? La copa de la ira.
Jesús sabía que cuando el sol amanezca al otro día, iba a ser encaminado a la cruz y que en la cruz Él llevaría el pecado de muchos, el pecado de su iglesia. El Señor sufría en su alma de tal manera que dice el evangelista que grandes gotas de sangre salían de su rostro y que incluso Dios envió un ángel para fortalecerle. La copa de la ira de Dios, hermanos, no es un juego, ni es una enfermedad o un castigo menor. La copa de la ira de Dios fue tan grande y tan intensa que el mismo Hijo de Dios se vio turbado en su alma, sabiendo que Dios le quebrantaría, como dice Isaías 53:10. Hebreos 9:28, queridos hermanos. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Dice la palabra de Dios: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Noten que no dice de todos. Todos son todos. Muchos son parte del todo. Vuelvo a leer. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. ¿Salvarlos de qué? De la ira de Dios que está a las puertas en estos tiempos en la humanidad. En cuarto y en último lugar, hermanos, ¿qué debe producir esta gran verdad de la ira de Dios en nosotros, en la iglesia y en el impío? En el impío, aquella persona que vive sin tener a Dios en su corazón, en su vida, en su alma. El impío es aquel que vive según sus propias leyes y que no tiene comunión con Dios, que no se ha arrepentido de sus pecados y que no ha buscado a Dios. ¿Qué debe producir? Isaías capítulo 55. Vamos a buscarlo y a leer la palabra de Dios. Dice Dios: buscad a Jehová, verso 6, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué debe hacer el impío ante esta verdad de la ira de Dios? Debe volverse a Dios, arrepentirse de sus pecados, buscarle mientras pueda ser hallado. Este tiempo, el día de hoy, mientras usted tenga vida, busque a Dios, arrepiéntase de sus pecados. Porque va a haber un día en el que usted le va a querer buscar y Dios no le va a responder. Va a haber un día en que este tiempo donde Dios abre sus brazos para recibir a los que se arrepienten, ya no va a estar. Deje al impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. ¡Qué precioso! El Señor dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Vuélvase a Dios en el estado en el que está, cargado con sus pecados,
y con su maldad, así, en ese estado. Arrepiéntase y vuélvase a Dios, el cual, dice, verso 7, tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios dice en otras palabras, arrepentite de tus pecados, arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a mí, que tendré de ti misericordia y seré amplio en perdonarte. El Señor Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Si usted va a Él clamando por salvación, en arrepentimiento y creyendo en que el Señor llevó sus pecados en la cruz, Él no le echará fuera. Él no le rechazará. Qué precioso, hermanos, es esta verdad. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. ¿Cómo predicaba el Señor Jesús? Arrepentíos, arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Qué debe producir en la iglesia la realidad de la ira de Dios? En primer lugar, debe producir santidad. Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice el versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Santidad. Usted y yo debemos crecer en santidad, hermanos. Debemos odiar y aborrecer el pecado que antes nos deleitaba y crecer en santidad, en obediencia a Dios. ¿Qué es lo que nos dirigirá a ese camino? Los 10 mandamientos. Cuidemos de observar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos siguen teniendo poder el día de hoy para el creyente como una guía para vivir. Santidad. Y si pecamos, hermanos, si nos desviamos y caemos en pecado, dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y dice Proverbios que aquel que
confiesa su pecado y se aparta del pecado, alcanza misericordia. ¿Qué otra actitud debe tener el cristiano ante la ira venidera de Dios? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, en Jesús, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Debemos permanecer en el Señor, perseverar en la fe, obedecer sus mandamientos. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La tercera actitud que debe tener la iglesia, queridos hermanos, es predicar el Evangelio, cumplir con la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20, salir y llevar el mensaje de salvación a las almas que se pierden, predicar lo que estamos en esta mañana compartiendo. Esto debe ser una tarea real en nuestras vidas, hermanos, en nuestras vidas individuales y en nuestra iglesia como iglesia. De hecho, lo estamos haciendo. Ustedes saben que estamos saliendo a evangelizar como iglesia. Únase al grupo cuando salgamos. A los barrios, al hospital, al parque, a todos los lugares donde vamos. Únase, separe ese tiempo para cumplir con la gran comisión, para llevar el mensaje de amor, de justicia y de juicio y de arrepentimiento a las personas que lo necesitan. Porque la ira de Dios, hermanos, está a las puertas. La venida de nuestro amado Salvador está a las puertas. Y hay muchos que todavía necesitan alcanzar la salvación. Hay muchos que todavía están esperando escuchar el Evangelio. Amén. Que la realidad de la ira de Dios produzca cambios, frutos dignos de arrepentimiento y de obediencia en nuestras vidas. Oramos para terminar. Amado Dios, te damos las gracias por tu santa palabra, Señor. Pedimos que nos ayudes como iglesia para poder llevar adelante la gran comisión y llevar el Evangelio a todos, sin acepción de personas, sin distinciones, a todos, Señor, en todos los lugares que podamos. Fortalécenos, danos la pasión que tenía la iglesia primitiva, que predicaba con valor y con denuedo, a pesar que los perseguían y los maltrataban, ellos continuaban predicando. Señor, a nosotros no nos persigue nadie ni nos maltrata nadie por este tiempo. Por lo tanto, te clamamos que nos ayudes a salir de la pereza espiritual, de la hipocresía de decir que amamos las almas y no predicamos. Perdónanos y ayúdanos para tener valor, denuedo y predicar tu palabra a todos, a nuestros familiares que no te conocen, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de escuela, de universidad, de trabajo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos también a ser obedientes a lo que tú demandas en tu palabra con respecto a la santidad. Ayúdanos a ser santos. Gracias porque hasta el día de hoy la sangre de Jesús tiene poder para limpiar nuestros pecados. Y gracias por tu paciencia, Señor, y por tu misericordia. Ayúdanos a arrepentirnos cada día de la maldad de nuestro corazón y perseverar en la santidad. Bendice, amado Dios, a mis hermanos que están congregados en esta mañana.
y bendice también a aquellos que escucharán este sermón, produciendo en nuestros corazones frutos dignos de arrepentimiento y santidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén.